Muy bien, pues vamos a compartir y déjeme antes de iniciar Juan capítulo 4. Le voy a pedir que busquen su Biblia Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4, a partir del versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a encontrar entre algunas cosas dos cosas fundamentales. Bueno, van a ser prácticamente en dos historias, dos manifestaciones que el Señor Jesús nos enseña, que son fundamentales para el Evangelio, pero que tienen que ver con Juan capítulo 4. Sin embargo, antes de iniciar con Juan, quisiera solo que recuerde que la palabra nos enseña en el Salmo 23 lo siguiente. Dice el Salmo 23, capítulo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Recuerde que en el hebreo la escritura siempre habla o en presente o en pasado. Realmente en el hebreo los estudiosos del idioma, al menos del idioma con el que fue escrito el Antiguo Testamento, eh, tiene que ver, por ejemplo, los salmos en donde no están escritos en futuro, aunque pudiéramos en la traducción al español encontrar algunas porciones que hablan del futuro, necesitamos entender que el hebreo está escrito en los tiempos presente y pasado. Y es muy interesante esto porque si leemos en el español, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero la realidad es de que en el lenguaje original dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Es decir, en español podríamos entender que de alguna manera o de otra pudiera haber la posibilidad de que nada nos falte, como si a veces en nuestro lenguaje español fuera no una convicción total y completa, sino algo que puede quedar ambiguo. Pero si hablamos en presente o en pasado, el Señor es mi pastor, nada me falta, estamos dando no solo una declaración de fe, pero estamos hablando como si estuviéramos convencidos y tuviéramos la evidencia por la fe de que nada nos falta. Y esta palabra, nada nos falta, se traduce también como no habrá menos, no habrá escasez, no habrá decremento. Y esto es también muy interesante porque en la bendición que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús, Dios no vino a quitarnos, Dios no vino a dañarnos, Dios no vino a ofendernos, Dios no diseñó y creó un propósito en Cristo Jesús para hacernos menos. Antes bien, el propósito de Dios es aceptarnos, incrementar. Es decir, Dios es un dador. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y esto es muy importante que lo entendamos. Así es que en la palabra, en el Salmo 23 dice, nada decrementará, no te será quitado. Antes bien, lo contrario, habrá abundancia. Y esto es muy interesante y muy importante que lo podamos entender porque recuerde que en Cristo Jesús Dios ya nos ha bendecido y tenemos que encontrar en la palabra a qué el Señor nos está llamando respecto a apropiarnos de su bendición. ¿A cuánta bendición o a qué es equiparable la bendición con la cual Dios ya nos bendijo? Y si quisiéramos entender un poquito más de esto, podríamos hablar, por ejemplo, del apóstol Pablo que les dice a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
¿por qué el apóstol Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta? Entonces no estamos hablando de que nada nos faltará. Bueno, lo que pasa es que el apóstol Pablo está hablando a los filipenses que estaban siendo socios con él, que estaban participando de una manera continua en bendecir a Pablo y mantener a Pablo económicamente y el ministerio. Tan es así que los filipenses daban aún más de lo que tenían, y entonces el apóstol Pablo, entendiendo su caridad, su corazón dador, su corazón generoso, ellos decían, si el apóstol Pablo decía, si ustedes dan aún más y se quedan con menos por causa del evangelio, Dios suplirá con gran abundancia, porque dice, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta es la herencia que hemos recibido como hijos, que hemos recibido como nuevos creyentes en Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Porque dice la escritura en Efesios capítulo 1, versículos 16, 17, 18, 19 y 20, que tú y yo recibimos el llamamiento del Señor Jesucristo, tú y yo recibimos la herencia del Señor Jesucristo, que es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y estas son superabundantes. Así es que Dios no tiene límites. Si nosotros nos ponemos límites, nosotros somos los que ponemos los límites, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la revelación que tengamos de la palabra. Pero si conocemos la naturaleza de Dios, el corazón de Dios, y somos constantes en la palabra y en la fe, vamos a empezar a quitar cualquier tipo de límite en cualquier área de nuestra vida, porque Dios es un Dios abundante que ha reconciliado nuestras vidas para con Él y nos ha bendecido con toda bendición. Así es que Dios no quita, Dios no lastima, Dios no enferma, Dios no te hace daño, sino toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dice la escritura en Filemón 1:6, la fe puede manifestarse de una manera eficaz cuando conocemos la benignidad que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Solo la benignidad de Dios, y es la manera en la que Dios opera, solo la benignidad de Dios causa que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, y así como el Señor Jesucristo dijo, cambien de manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado, es por la benignidad de Dios. Jesús tenía el poder para hacer el bien y anduvo haciendo el bien en todo su ministerio, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos. Jesucristo manifestó la abundancia de su gracia y su justicia en su ministerio, y más allá de eso, en su muerte, sepultura y resurrección, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Así es que dice el capítulo 4 de Juan, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hay que recordar que los fariseos siempre estaban rechazando a Jesús y hablando cosas en contra de Jesús para probarle, para traer conflicto, para traer disolución. Dice el versículo, dice el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria, es decir, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, de Judea a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Es decir, normalmente cuando las personas iban en este camino, le daban la vuelta a Samaria, no pasaban por Samaria, sobre todo siendo judíos, porque culturalmente los judíos no tenían relación, no se acostumbraban, es decir, no podían ver bien a los samaritanos. Así es que dice la escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a José, perdón. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo. Era como la hora sexta, 7, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Una mujer, una sola mujer, seguramente esta mujer venía en una hora inapropiada para sacar agua, para no ser vista por los demás. Normalmente había grupos de mujeres que venían y sacaban agua, pero esta mujer estaba sola. Y Jesús le dice, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío,
me pides a mí, dame de beber, que soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer sí pudo descubrir, sí pudo discernir que Jesús era un judío, pero no conocía de Jesús y no pudo discernir hasta este momento quién era Jesús. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús empieza a hablar la palabra, a hablar proféticamente, es decir, a hablar las profecías que habían sido dichas acerca de él a la mujer samaritana, pero la mujer samaritana aún sigue sin entendimiento. Dice, dice, tú le dirías, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Es decir, el Señor estaba empezando a abrir su boca y a hablar la gloria de la palabra, y esta mujer, de acuerdo a sus respuestas, no había entendido, todavía no había discernido, todavía no había creído lo que Jesús hablaba. Entonces, es por eso que es muy importante que para creer, se requiere entender. No solo tener una comunión, una experiencia con la palabra. La mujer estaba escuchando las palabras de Jesús, la misma palabra viva de Cristo, pero se necesita entender para creer correctamente. Y se necesita entender correctamente. Bien, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Bien, aquí de alguna manera esta mujer está comparando a Jesús con Jacob. Y para los samaritanos, Jacob fue un hombre grande, así como Abraham. Los samaritanos son descendientes también de Abraham. Así es que la mujer está haciendo una comparación con Jacob. No cualquier samaritano podría hacer una comparación con un personaje tan importante como era Jacob. Dice, respondió Jesús en el versículo 11, perdón, en el versículo 13. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí el Señor Jesucristo está hablando del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento. Y la mujer sigue sin entender, porque el Señor Jesucristo está hablando palabras muy altas para la mujer. Al menos la mujer en su posición religiosa, en su posición cultural, no estaba pudiendo entender lo que Jesús decía. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Muy convenenciera la mujer. La mujer tenía quizá, ahorita vamos a ver cómo la mujer tenía muchos obstáculos, sobre todo en la sociedad, y esta mujer quería aprovecharse de una manera sencilla y hacerla y tener la vida más fácil. Es decir, en Cristo la vida nunca va a ser más fácil. Nadie dijo que en Cristo la vida va a ser más fácil. Sí tenemos la perspectiva en la carne, sí tenemos la perspectiva humana. En Cristo la vida va a ser abundante. En este mundo hay adversidad, pero en Cristo tú y yo tenemos la victoria. No significa que la vida va a ser más fácil, significa que podemos vivir la vida en abundancia, vivir la vida en victoria, vivir la vida en paz, pudiendo cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, si creemos en la palabra y confiamos en el Señor y hacemos del Señor Jesús el Señor de nuestras vidas con la unción de su Espíritu Santo y su palabra. Dice Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. Ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, se me hace que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La salvación viene de los judíos es porque
Jesús es el Salvador y Jesús era judío. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay quienes cantan y dicen, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad, pero a veces no comprenden o entienden qué es lo que esto significa. Y adorar en espíritu es que nuestro espíritu es perfecto y es uno con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, y nuestro espíritu está en perfecta adoración hacia Dios. Nuestro espíritu está en perfecta adoración hacia Dios. Está adorando en espíritu y en verdad, porque en nuestro espíritu, que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, en la verdad, entonces nuestro espíritu puede adorar en espíritu y en verdad. Nosotros, ¿cómo podemos adorar? Nosotros podemos adorar en espíritu por causa de nuestro nuevo espíritu que está en nosotros. Y nosotros podemos adorar en la verdad porque el espíritu que nos fue dado fue creado en la justicia y santidad de la verdad, aunque también podemos adorar en verdad en nuestra carne, en nuestra alma, a través de la palabra, a través de dar gloria al Señor. Así es que podemos adorar, podemos exaltar a Dios porque caminamos en la palabra y porque exaltamos al Señor en la palabra, pero cuando queremos adorar en espíritu, no lo podemos hacer con nuestra alma, no lo podemos hacer con nuestro cuerpo. Es nuestro espíritu el que adora al Señor y lo hace de manera perfecta porque está sellado con el Espíritu Santo. Recuerde que el Señor Jesús dijo, cuando venga el Consolador, Él me glorificará. Así es que el Espíritu nuevo que fue creado en nosotros y el Espíritu Santo en unidad adoran al Padre y al Hijo en verdad. Luego dice aquí, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu. Por eso hay una gran diferencia entre lo que es de la carne, que para nada aprovecha, y los que son del espíritu. Porque cuando tú eres un creyente nacido de nuevo, cuando tú eres un ser espiritual, creado en la justicia y santidad de la verdad, entonces lo que tú hagas con tu alma y con tu cuerpo, cuando hay una renovación en tu mente y una transformación en tu vida, entonces hay una adoración genuina. Y aunque muchos puedan levantar las manos y levantar sus voces y cantar con sus gargantas, pero si no son creyentes nacidos de nuevo, no pueden tener esta actitud de la que está hablando el Señor Jesús. Aunque pudieran adorar con sus palabras y con sus acciones, pero no pueden cumplir esta palabra que Jesús habla en Juan capítulo 4. No es que nosotros tengamos que cumplirla, sino que es el resultado de lo que somos, es el fruto de la nueva creación que hay en nosotros. Jesús le dijo, mujer, sé que, le dijo la mujer, perdón, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y ahí la mujer hace un apunte a las profecías del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es decir, la mujer conocía las profecías, la mujer conocía las palabras, la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy, la expresión yo soy es una expresión muy importante. Esta expresión causaba que los fariseos entraran en rabia, porque es la misma expresión cuando Dios se manifiesta a Moisés y le dice, yo soy. Y los fariseos y los judíos sabían que esa expresión yo soy estaba hablando de Dios y Jesús mismo decía la misma expresión acerca de sí mismo, yo soy. Versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, nadie le preguntó nada. Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, fíjese, y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos rogaban diciendo, Señor, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Recuerde, el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que el Señor Jesucristo no aceptó comer porque dijo, yo tengo una comida que comer y su comida tenía que ver con la palabra. ¿Por qué? Porque dice, los discípulos decían, le habrán traído de comer, pero Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si hablamos en términos prácticos, la voluntad de Dios y la obra de Dios que nos ha llamado a hacer se encuentran descritas en la misma palabra del Señor. Jesús, recuerda, era la palabra, y la palabra en acción iba a manifestar la voluntad y la obra del Señor. Así es que la voluntad de Dios para poner en acción nuestro propósito, para conocer, seguir y completar nuestro propósito en la vida como creyentes nacidos de nuevo, es a través de la palabra. Y luego dice, ¿no decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? He aquí, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Unos siembran y otros cosechan. Dice, porque en esto hay verdad. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no sembraron. Dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Quiénes labraron? Los que hablaron la palabra acerca de Cristo antes de Jesús, incluyendo a Juan el Bautista. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, aquí está lo importante, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y muchos samaritanos creyeron por la palabra de la mujer. Y aquí esta bendición es para usted y para mí, porque muchos han de creer por la palabra que usted pueda hablar y la que yo pueda hablar. Ahora dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Cristo. Es decir, creyeron por las palabras de la mujer, pero después cuando Cristo se quedó con ellos y empezó a compartir con ellos su palabra, aunque no está descrito qué fue lo que Jesús enseña, pero Jesús se queda con ellos a enseñar, a mostrarles el reino, a hablar su palabra. Ellos creen, dice la escritura, y creen más. Dice, eh, vinieron sus discípulos, perdón, déjeme, me regreso acá. Entonces él les dijo, yo tengo una comida que comer, permítame. Entonces dice, y creyeron mucho más por la palabra de Cristo y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, el Cristo, y nosotros hemos oído. ¿Por qué dice la Escritura y nosotros hemos oído? Ellos estaban viendo, pero estaban escuchando la predicación de Jesús. Estaban escuchando, veían a Jesús, pero estaban escuchando la predicación de Jesús. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No dice la Escritura que hizo milagros, seguramente hizo milagros ahí, pero fíjese cómo la Biblia, en todo este relato de la mujer, en donde se establecen, se rompen paradigmas culturales, paradigmas religiosos, y las personas creen a través de lo que la mujer les habló acerca de Jesús, pero después ellos creen mucho más por causa de haber escuchado, de oír a Jesucristo, hablar la palabra. Y fíjese cómo en el mismo capítulo 4, la Biblia nos enseña otra historia que empieza en el versículo 40 y, bueno, en el versículo que sigue. Dice así la escritura, versículo 45. 2 días después salió Jesús de ahí, de Samaria, y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, cuando este hombre oyó hablar de Jesús,
que estaba en Judea, que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó diciendo, perdón, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Una vez más, fíjese lo que le voy a leer al principio. 2 días después salió de Samaria a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Quiere decir que en Galilea no creían en él, que en Galilea no le honraban, que el Señor Jesucristo no podía hacer muchos milagros por la causa de la incredulidad de ellos. Así es que este hombre sale al encuentro de Jesús, es decir, un hombre como un garbanzo de libra, es decir, una excepción a la regla, porque la mayoría de los galileos no creían. Entonces, cuando oyó de Jesús que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, diciendo, desciende sana y sana a mi hijo, que estaba a punto de morir, que está a punto de morir. Y Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Es decir, hay dos maneras de creer: a través de lo que Jesús habla en su palabra, a través de su persona divina, de su obra terminada, completa y perfecta, pero también a través de los milagros y las señales. Pero los milagros y las señales son una manera de hacerte creer para atraerte. Pero los milagros y las señales no son suficientes para que tú puedas vivir en lo mejor de Dios, para que tú puedas ser edificado, para que tú puedas madurar, para que tú puedas entender qué es lo que te ha sido dado, para que tú puedas poner tus ojos en el dador, tus ojos en el creador, tus ojos en el que opera los milagros. Pero los milagros, si solo se buscan los milagros, se va a poner los ojos en la dádiva y no en el dador de la dádiva, pero a través de la palabra podemos conocer a Jesús, al dador de la dádiva, y los milagros pueden manifestarse no solo a través de tu vida, sino en tu vida y a través de tu vida para bendición de muchos. Así es que Jesús les dice, si no ven milagros, ¿no creen? Porque ellos no creían en Jesús, no creían en la palabra, no creían acerca de Jesús y del llamamiento de Jesús y de la unción de Jesús y de lo que Jesús estaba haciendo en todo Israel. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es decir, este hombre le pidió a Jesús que descendiera y Jesús hace un reclamo y les dice, si no hago señales, no creeréis. Y entonces este hombre insiste una vez más, Jesús, Señor, le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es decir, este hombre sí estaba puesto en acuerdo entre el poder que tenía Jesús para ser sanado y la necesidad que él tenía para que su hijo fuera sanado. Dice Jesús, le dijo, ve, tu hijo vive. Y aquí hay algo extraordinario. Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Cuando habla con la mujer samaritana por problemas culturales y religiosos, batalla mucho para entender lo que Jesús le habla y le dice. Al final, gloria al Señor, que la mujer recibe las palabras de Jesús y ella misma habla de Jesús a Samaria. Y muchos creyeron, pero batalló la mujer. Había barreras culturales, había barreras religiosas que le estorbaban a la mujer para poder creer correctamente, para poder entender y creer correctamente. Pero este hombre, Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Este hombre recibe la palabra de Jesús. Recuerde que las palabras de Jesús, la palabra de Dios, la palabra de Cristo es viva y eficaz. Así es que, y dice, viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Viva y eficaz, dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra. Así es que este hombre en su corazón creyó la palabra. Dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Había un hombre que tenía muchas propiedades y mucho dinero y vino y se presentó delante de Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y entonces este hombre corrigió y le dijo, Maestro.
Es decir, primero quiso este hombre hacer como que consideraba que Jesús era Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo le dice, a ver, define bien lo que dices, este hombre corrigió y manifestó que realmente no confiaba en Cristo, no reconocía a Cristo como Dios. Ahorita en las redes sociales se está haciendo una invitación por causa de la Navidad de una secta que seguramente usted ha escuchado su nombre. Son los mormones, los santos, la iglesia de los santos de los últimos días. Y con mucho respeto, si hay alguien que simpatiza con ellos, le voy a decir lo siguiente. Además de que es una secta, porque tergiversaron toda la palabra y tienen fantasías e ideologías equivocadas, porque utilizan la Biblia como justificante o como catapulta para enseñar sus creencias que tienen que ver con la Biblia del Mormón. Así es que antes no la usaban, pero ellos se dieron cuenta con avidez que a través de presentar a Jesús y utilizar la Biblia, ellos podrían tener entrada en las casas, en los hogares, para después enseñar lo que pervierte el corazón, lo que pervierte el mensaje verdadero del evangelio. Recuerde, el apóstol Pablo dijo, no es que haya otro evangelio. Si recibes otro evangelio, dice, aquel que predique otro evangelio sea anatema, doblemente anatema, es decir, maldito. Y los mormones enseñan ideologías, enseñan fantasías, enseñan perversidad. Pero bueno, lo que quiero decirles es que ahorita ellos están vendiendo, metiéndole dinero, invirtiendo mucho para presentar a Jesús. Y ellos presentan a Jesús en fotos. Y presentan fotos que cautivan o que captan la ideología de las tradiciones latinas, porque en Latinoamérica hay tradiciones acerca de la religión y muchos que siguen estas tradiciones conocen a Jesús por fotos, que el Sagrado Corazón, que esto y que el otro, que aquí, que allá. Entonces ellos presentan fotos y dicen Jesús fue la persona más sabia, Jesús fue la persona más extraordinaria de este mundo. Pero no pueden moverse de ahí, de ese panorama, y como le digo, solo lo usan de pretexto para pervertir a las personas con sus fantasías, pero solo conociendo a Jesús a través del Evangelio, solo conociendo a Jesús a través del nuevo nacimiento que Él nos promete cuando creemos en Él y le recibimos como Señor y Salvador, podemos tener comunión y conocer verdaderamente al Cristo, que no es una persona, sino es la persona divina de Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Dice la Escritura, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y recuerde, Juan dice que el Padre y el Hijo vendrían a ser morada con nosotros. Y si la Escritura dice que por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así es que en nosotros, en nuestro espíritu, moran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo el verdadero creyente nacido de nuevo puede conocer verdaderamente a Cristo. Ahora, para todos los que siguen alguna secta y todos los que están con sus mentes y sus corazones equivocados, ¿hay oportunidad? Claro que hay oportunidad si ellos abren sus ojos y abren sus corazones al verdadero evangelio de la gracia y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo que está expresado en la Escritura. Pueden utilizar la versión Reina Valera, que es la más tradicional, digamos así, la más normal, que no es tan exacta. Pueden utilizar la King James en inglés, que es muy, muy exacta, o pueden usar la Reina Valera, perdón, la versión latinoamericana, que también es muy exacta, o la versión Reina Valera purificada, la versión Valera purificada. Pero ellos, conociendo la palabra y creyendo la palabra y conociendo el verdadero evangelio, pueden convertirse también a Cristo y dejar la perversidad, no solo ellos, sino cualquier otro que esté predicando el engaño y la mentira, seducidos por la vanidad y por las tinieblas. Dice aquí la Escritura, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Así es que el oficial del rey creyó la palabra de Cristo y el hombre creyó la palabra y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibir y le dijeron, tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijo, ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre
El padre, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y este hombre creyó la palabra y creyó él con con toda su casa. Lo importante aquí es que fíjese cómo se manifiesta la palabra del Señor. La mujer samaritana creyó la palabra de Jesús. Fue y predicó a los hombres, creyeron, vinieron a Cristo, se quedó 2 días con ellos, les predicó y ellos creyeron. La palabra es confirmada en los corazones, la palabra es validada, la palabra manifiesta su poder porque es una palabra viva y eficaz. Así es que nosotros siempre tenemos que tener la expectativa que la palabra que recibimos en cada momento, por eso es importante permanecer, meditar continuamente en la palabra, confirme nuestras vidas, manifieste su poder, active nuestro ser, lo que somos, nuestra alma, nuestro cuerpo, porque la palabra es confirmada por el poder de Dios que mora en nosotros y que está sobre nosotros. El oficial creyó la palabra, descendió a su casa y vio manifiesta el propósito de la palabra que Jesús le dio. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y cuando el hombre regresó a su casa, la palabra había causado su propósito. Isaías 55:11 nos dice que Dios envía su palabra, la cual tiene un propósito y está lista para causar con poder ese propósito, pero no puede causar el propósito de la palabra si no se cree y no se entiende correctamente. Dice la escritura, el escritor de Hebreos, ellos también escucharon la palabra, pero no les pudo aprovechar porque no la creyeron. Así es que en estas dos historias vemos que tanto la mujer samaritana como el oficial del rey creyeron la palabra. La mujer batalló para creer por sus paradigmas culturales y religiosos. El oficial del rey quizá batalló también un poco en creer por causa de su necesidad inminente y del temor, pero a fin de cuentas la mujer creyó la palabra, el oficial creyó la palabra y la palabra manifestó su poder en la mujer samaritana, la convirtió, dicen unos, en una evangelista y vinieron a Cristo y desearon que Cristo habitara con ellos. La mujer predicó y causó en la vida de los samaritanos que pidieran que Jesús viviera con ellos, estuviera con ellos, estuvo 2 días con ellos y creyeron la palabra. Así es que, y el oficial causó que vio el milagro manifiesto del propósito que la palabra tenía cuando Jesús la habló, cuando Jesús le regaló, le dio esa palabra y él la creyó. Así es que animémonos en el nombre de Jesús porque la palabra tiene propósito, es viva y eficaz y no seamos como aquellos que desaprovechan el poder de la palabra por causa de no creer. Y recuerde, necesitamos conocer, necesitamos entender correctamente y necesitamos creer correctamente para apropiarnos de toda la bendición que ya nos fue dada en Cristo Jesús por gracia. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito, bendito es tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, totalmente perdonados y sanados. Somos la justicia de Dios en Cristo. Somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, podemos declarar en todo momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.